Bienvenidos a la siguiente clase. Hoy vamos a conversar sobre la epistemología y las diversas corrientes epistemológicas y sus eras. Recapitulando sobre las clases previas, vamos a revisar sobre la rama de filosofía de la epistemología. Como habíamos visto, se desprende de la gnoseología, que es la base del estudio del conocimiento. A partir de eso, tenemos un movimiento sobre la historia y la evolución de la epistemología. Desde 1854, cuando se desarrolla el periodo clásico con Ferrer, en el Círculo de Viena, mediante la clasificación, construcción de las ciencias y también el periodo de la observación. Principalmente en esta era, como vimos en las lecturas, se desarrolla mucho por medio de estudios de observación. Se observaba, se describía, se tomaba notas de cómo se desarrollaban los fenómenos de diversa manera y de esa manera se creaba el conocimiento. El siguiente punto se desarrolla por medio ya de la profesionalización, la creación de la primera filosofía del lenguaje de la ciencia con Popper, la creación de las primeras universidades y de la filosofía como tal de la formación de las personas. Luego vamos a movimientos como la epistemología artificial, donde nacen problemas existenciales y filosóficos, ideológicos como el nazismo, problemas escolásticos, la gimnasia intelectual, que ya empiezan a generar las primeras tensiones ideológicas en el mundo a gran escala. Y el renacimiento filosófico, por ejemplo, que son las eras de los años 2000 en adelante, que es donde nos encontramos ahora, como con el filósofo Mario Bunge en América Latina, donde ya se buscan motivos de problema, solución en base a reflexiones científicas base. Eso es donde principalmente nos encontramos nosotros y cómo la epistemología funciona para nosotros los latinoamericanos. Entonces vemos que hay un deslinde y diferencias entre la genocenología y la epistemología. Principalmente antes se buscaba solamente estudiar el proceso de cómo se crea el conocimiento y ahora la epistemología principalmente se busca es dar sustento a cómo se crea el conocimiento. Es no solamente estudiar la creación del proceso de cómo se da la ciencia, sino dar sustento a la ciencia. Las ramas de estudio de la epistemología en sí buscan cuatro áreas. Primero, la lógica de la ciencia, es decir, la ontología. Cómo damos sustento a un conocimiento, a un pensamiento lógico dentro de un conocimiento tanto cuantitativo, cualitativo o a un funcionamiento dentro de una teoría. Es decir, que viene primero, que viene después, que es consecuencia de qué otra cosa. Es decir, si yo, por ejemplo, prendo una llama y meto la mano, ¿qué me va a pasar? Me voy a quemar, ¿no es cierto? Si es que junto dos sustancias y las mezclo y son dos líquidos, van a crear un tercer líquido. Es decir, cómo esa lógica crea otras cosas o repele otras cosas. Hay un tema también que es la semántica de la ciencia, es decir, esa axiología de la ciencia, de cómo nos lleva a entender cómo puede realizarse el conocimiento científico de diversa manera y cómo diversas ciencias tienen puntos de encuentro. Es decir, por ejemplo, las ciencias sociales, cómo tienen puntos de encuentro con otras ciencias. El lenguaje, por ejemplo, con la comunicación. Son ciencias diferentes, pero tienen puntos de encuentro y pueden trabajar juntas, que dan luego motivo y colaboraciones a otros procesos de investigación más avanzados que son la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad, etc. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay procesos de investigación interdisciplinarios, multidisciplinarios, es decir, que mezclan la comunicación con el lenguaje, con la educación, o, por ejemplo, las ciencias sociales con las ciencias exactas, en temas más explícitos, por ejemplo, la comunicación con las ciencias químicas o las ciencias médicas, para hacer, por ejemplo, algo como un proyecto de prevención, de educación sobre salud y cosas así. En la teoría del conocimiento científico principalmente busca pensar en la ética de la ciencia. Aquí es muy importante pensar en cómo el procedimiento de crear el conocimiento tiene que ser un procedimiento ético.
¿Y a qué nos recibimos? ¿A qué nos referimos con esto? Que tiene que ser un proceso que respeta los derechos y los límites de las personas, de los animales y del medio ambiente. Es decir, no solamente pensar que las personas tenemos derechos y que tenemos que ser respetuosos, sino cuidar el mínimo de impacto al momento de realizar la investigación. Entonces, ha habido fenómenos a lo largo de la historia muy complicados que vamos a conversarlos en las sesiones presenciales y en las sesiones en vivo que vamos a tener, que han tenido un impacto sumamente negativo en la salud física y mental de las personas. Entonces, es muy importante pensar que la producción del conocimiento científico tiene que estar basado en un procedimiento netamente ético. Es decir, que las personas tienen que estar protegidas en todo proceso y sobre todo hay personas mucho más vulnerables como los niños, las personas con discapacidad que pertenecen a grupos vulnerables o que pertenecen a minorías étnicas o de género. Y finalmente vamos a la metodología de la ciencia, que ya también va por el tema de cómo colectamos los datos. Es decir, si vamos a buscar datos más numéricos o vamos a buscar datos más descriptivos, más exploratorios, como ya sea cuantitativo o sea lo cualitativo. Y a su vez la estética de la ciencia, cómo la presentamos, cómo la mostramos para crear conocimiento y educar o formar al resto. Entonces hay también paradigmas epistemológicos. Estos paradigmas son las ideas, los esquemas en los cuales se produce el conocimiento a distinto nivel. Son las formas en cómo se dan las concepciones científicas que responden a diversos momentos históricos e ideológicos. Y aquí tenemos dos enfoques, los enfoques cuantitivistas y los enfoques cualitivistas. Los enfoques cuantitivistas se van a enfocar principalmente en los enfoques numéricos, en los enfoques que van a buscar números, se realizan, por ejemplo, las encuestas, los análisis a lo mejor de casos de estudio, de conteo, de censos, y los cualitivistas que son descripciones más enfocadas en contar los fenómenos sociales, pero de una manera explicativa. Entonces, responden a distintos momentos históricos e ideológicos, pero también a dos enfoques que cuentan distintos tipos de información. Entonces, nosotros podemos hacer una investigación sobre el mismo tema, pero con distintos tipos de datos, o mezclar los dos tipos de datos en otros enfoques que se llaman mixtos. Eso en cuanto a estos modelos. Vamos a ver estos paradigmas epistemológicos, vamos a realizar las siguientes actividades y eso es todo por la clase de hoy.